Los nuevos datos espectrales sobre 3I Atlas son una locura. Desde el primer momento en que estos resultados comenzaron a difundirse entre los equipos de análisis, quedó claro que este objeto interestelar no solo es diferente a todo lo que habíamos visto, sino que rompe de manera contundente varias expectativas científicas que se tenían sobre los viajeros, que llegan desde fuera de nuestro sistema. A medida que los instrumentos más sensibles comenzaron a registrar su firma espectral, el comportamiento del dióxido de carbono, la respuesta del polvo a la radiación solar y la textura óptica de la coma, empezaron a mostrar patrones que no encajan con ningún cometa de origen solar estudiado. Hasta ahora, los especialistas en espectroscopia infrarroja notaron que la proporción entre el CO2 y el agua tenía un valor sorprendentemente alto, algo casi imposible de encontrar en cometas formados en nuestro vecindario cósmico. Mientras tanto, equipos de polarimetría observaban un comportamiento óptico extraño que sugería que la superficie del material que envuelve el núcleo ha sido moldeada por condiciones extremadamente duras, probablemente durante un viaje larguísimo a través del espacio interestelar. Cada día que pasa, nuevos análisis añaden piezas a un rompecabezas que parecen no tener comparación. Los modelos térmicos no explican por completo la cantidad de actividad que presenta. La dinámica del polvo no se comporta como lo esperado. Para un objeto de su tamaño y composición, la intensidad de ciertas líneas espectrales apunta a procesos de irradiación tan prolongados que es difícil imaginar cuánto tiempo ha pasado flotando lejos de cualquier estrella. Todo esto hace que los investigadores describan estos datos como algo que supera los límites de la experiencia acumulada con objetos locales. Y, aún así, lo que más intriga es que cada nueva observación no reduce la incógnita, la amplía. Antes de seguir con el análisis profundo de 3I Atlas, es importante dejar claro por qué este objeto se ha vuelto el centro de tanta atención científica. No se trata solo de un cometa más. Tampoco es un visitante casual que pasó discretamente por el sistema solar. Es un cuerpo interestelar confirmado, un viajero formado en un entorno completamente ajeno al nuestro, con una historia química distinta, un tipo de hielo distinto y un registro energético que refleja millones, o quizá miles de millones de años expuesto al espacio profundo. Y ahora que tenemos nuevos datos espectrales, obtenidos desde distintos observatorios, tanto en el espacio como en tierra, se ha tornado evidente que 3I Atlas no sigue los patrones habituales que los astrónomos usan para interpretar la actividad, la composición o el comportamiento térmico de un cometa. Eso es lo que ha despertado tanto interés. La oportunidad de estudiar un objeto que no se originó aquí y que está revelando propiedades nunca antes registradas. Antes de entrar en las 10 partes del análisis completo, quiero invitarte a apoyar este contenido. Dale like al video, porque eso ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas interesadas en astronomía real y basada en datos actuales. Y también cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En México, Centroamérica, Estados Unidos, Sudamérica, España o cualquier otro lugar, siempre es fascinante ver hasta dónde viajan estas investigaciones. Lo que verás a partir de ahora es una narrativa continua y totalmente científica, guiada por los estudios más recientes sobre la composición, la actividad, la interacción con la radiación solar, los efectos del bombardeo de rayos cósmicos y la evolución óptica del material que rodea el núcleo. Nada de ficción, nada de exageración, solo ciencia pura sobre un objeto que está mostrando comportamientos que obligan a replantear lo que creíamos entender sobre los viajeros interestelares. Desde el momento en que 3I Atlas fue detectado, los equipos de observación entendieron que no estaban frente a un objeto común. La trayectoria hiperbólica, la velocidad inusual y la dirección de aproximación ya sugerían que venía desde fuera del sistema solar. Pero lo que realmente empezó a cambiar la manera en que los investigadores se aproximaban a él fueron los primeros registros espectrales. En cuestión de días, los observatorios terrestres y espaciales comenzaron a reportar señales que no coincidían con los perfiles químicos típicos de un cometa originado en las regiones externas del sistema solar. Normalmente, cuando un cometa se activa por primera vez,
El agua es la molécula dominante en su emisión espectral, y alrededor de ella giran las líneas del CO, del metano, del amoníaco y de otros compuestos volátiles. Sin embargo, en 3I Atlas, la firma del CO2 sobresalía de una manera tan marcada que los equipos necesitaron repetir observaciones solo para asegurarse de que no había algún tipo de interferencia instrumental. Cuando el telescopio espacial que realiza observaciones infrarrojas confirmó que la proporción entre CO2 y agua alcanzaba valores extremadamente altos, los expertos empezaron a revisar modelos teóricos sobre formación de hielos en otros sistemas estelares. El dióxido de carbono no es raro en cometas, pero la cantidad presente en 3I Atlas superaba casi por un orden de magnitud lo que se ha medido en cuerpos locales. Esto llevó a pensar que el objeto habría sido expulsado de un sistema donde las condiciones de temperatura, radiación y densidad del disco protoplanetario eran muy diferentes a las que caracterizaron el nacimiento del sistema solar. La presión parcial de CO2 necesaria para formar hielos dominantes en vez de simples componentes menores indica que este visitante interestelar pudo haberse originado en una región extremadamente fría de un disco juvenil, o quizá en un entorno químicamente enriquecido en carbono. A esa altura del estudio, muchos astrónomos ya especulaban internamente sobre el efecto de los rayos cósmicos galácticos. Estos son partículas altamente energéticas que atraviesan la galaxia y que, con el paso del tiempo, pueden modificar la composición química de los hielos superficiales. Las evidencias más recientes sugerían que 3I Atlas había sido bombardeado durante tanto tiempo que parte del monóxido de carbono presente en su estructura original pudo haberse transformado químicamente en dióxido de carbono. Esto explicaría por qué la señal de CO2 era tan fuerte incluso a grandes distancias del Sol, cuando la actividad del hielo de agua suele ser mínima. La idea de que el objeto conserva una capa superficial, transformada por millones de años de exposición al medio interestelar, empezó a encajar con los datos ópticos, ya que la coma presentaba una coloración y una respuesta lumínica que tampoco coincidían con las observadas en cometas del sistema solar. A medida que se acercaba al Sol, se esperaba un incremento natural en la actividad, pero los patrones de eyección de polvo y gas no se comportaron como lo hacen los de un cometa típico. Los jatos parecían reaccionar a variaciones de temperatura de manera no lineal, como si hubiera zonas del núcleo que respondieran más rápido de lo normal a pequeñas variaciones en la radiación solar. Esto llevó a los equipos a plantear la posibilidad de que el interior del núcleo estuviera formado por capas de materiales con diferentes historias térmicas, algo posible en un objeto tan antiguo. La actividad temprana dominada por CO2 reforzaba la idea de que las capas externas habían sido modificadas, mientras que el interior podría contener una mezcla más representativa de su composición original, aunque eso solo podría confirmarse con observaciones posteriores al perihelio. Los registros de polarimetría le dieron una dimensión aún más inusual al caso. La forma en que la luz solar se dispersa en el polvo del cometa estaba generando una polarización negativa más pronunciada y más prolongada que la de cualquier cometa conocido. En la práctica, esto significa que las partículas del polvo no tienen una estructura convencional de granos finos y porosos como los que se observan en cometas del sistema solar. Al contrario, parecen ser más compactas, más procesadas y posiblemente recubiertas por materiales orgánicos complejos formados por la acción prolongada de radiación cósmica. Esto coincide con modelos de envejecimiento del material cometario que han sido estudiados en laboratorio, donde se ha demostrado que largos periodos de irradiación pueden oscurecer, compactar y endurecer las capas superficiales. La combinación de todos estos fenómenos empezó a pintar un retrato único de 3I Atlas. No se trata simplemente de un cometa interestelar. Es un archivo físico de condiciones químicas y energéticas externas a nuestro sistema. Cada línea espectral, cada variación en la luminosidad y cada cambio en la coma representan una pieza de información sobre lugares que jamás podremos visitar directamente. Por eso, desde un principio, el análisis de estos datos no fue considerado un simple estudio más, sino una oportunidad de entender cómo se forman y
evolucionan los cuerpos sólidos en otros rincones de la galaxia. Y conforme los observatorios continuaron registrando su aproximación, quedó claro que este objeto iba a seguir sorprendiendo incluso a los equipos más experimentados, porque nada en él parecía ajustarse a los patrones habituales que han guiado la comprensión de la actividad cometaria durante décadas. La cantidad de CO2, la respuesta óptica del polvo, la firma térmica y los primeros signos de actividad anómala indicaban que lo que estábamos viendo apenas era el inicio. Conforme 3I Atlas se adentraba en la región donde la radiación solar ejerce más influencia, los especialistas sabían que se aproximaban momentos decisivos para interpretar si este comportamiento tan inusual se mantendría, se intensificaría o revelaría nuevos elementos que aún no se habían registrado. Cuando 3I Atlas comenzó a acercarse más a la región interna del sistema solar, los equipos se prepararon para un cambio significativo en la calidad de los datos espectrales. A medida que un cometa recibe mayor radiación solar, la energía absorbida por sus hielos entra en un estado de sublimación mucho más dinámico, y eso permite que los instrumentos detecten con mayor claridad qué moléculas dominan la actividad y cómo se están liberando desde las capas superficiales. Con 3I Atlas, esa transición no solo permitió obtener datos más nítidos, reveló comportamientos inesperados que ampliaron aún más la brecha entre este objeto y los cometas formados cerca del Sol. Las primeras mediciones cercanas al perihelio confirmaron que la intensidad del CO2 seguía siendo desproporcionadamente alta, incluso cuando el hielo de agua ya debía empezar a mostrar señales claras de actividad dominante. Los especialistas compararon estos datos con los de cometas locales, observados a distancias solares equivalentes, y descubrieron que ninguno presentaba un perfil tan excepcional. Era como si 3I Atlas estuviera compuesto en su superficie por capas, donde el dióxido de carbono no solo era abundante, sino que había sido preservado de una manera profundamente diferente. Otro aspecto que llamó la atención durante esta fase fue la aparición de patrones térmicos que no coincidían con los modelos estándar de respuesta cometaria. Normalmente, al acercarse al Sol, la superficie de un cometa experimenta zonas de calentamiento gradual, donde la radiación penetra las capas exteriores y activa materiales volátiles según la profundidad y la composición del núcleo. Pero en el caso de 3I Atlas, el mapa térmico revelaba fluctuaciones rápidas y localizadas, como si ciertas regiones respondieran de manera abrupta al aumento de radiación. Estas variaciones podrían indicar diferencias estructurales, pronunciadas dentro del núcleo, posiblemente causadas por la historia única del objeto. Si ha pasado millones de años expuesto al espacio interestelar, es probable que algunas capas hayan sido transformadas químicamente por rayos cósmicos, mientras que otras hayan permanecido relativamente protegidas. Este tipo de contraste interno no es común en cometas locales, cuya evolución está más regulada por interacciones con el Sol y procesos térmicos propios del sistema solar. Mientras los modelos térmicos se recalibraban para intentar reproducir esa distribución irregular de temperaturas, los datos ópticos seguían aportando información clave. La coloración rojiza detectada en la coma no era solo una señal estética, representaba una huella química de procesos energéticos de larga duración. Los granos de polvo, sometidos a radiación de alta energía, suelen oscurecerse y adquirir tonalidades más intensas debido a la formación de compuestos orgánicos complejos. En laboratorios especializados, los investigadores simulan bombardeo de partículas cargadas sobre partículas ricas en carbono, produciendo residuos oscuros similares a los que se sospecha que recubren los granos de Tinsindanitway, polvo de 3I Atlas. Esto coincide con las observaciones de polarización, que indicaban que la estructura del polvo no se asemejaba a la de partículas finas, porosas y jóvenes, sino a materiales envejecidos y compactados. Los equipos que estudian la dinámica del polvo también notaron diferencias en la forma en que las partículas se desprendían del núcleo. En los cometas típicos del sistema solar, la expansión de la coma suele seguir patrones relativamente predecibles, basados en la velocidad del gas y la masa de las partículas eyectadas. Pero en 3I Atlas,
Algunas partículas parecían moverse con velocidades que no coincidían con la relación estándar entre gas y polvo observada en otros cometas. Se cree que esto podría estar relacionado con la composición del polvo en sí, ya que granos más compactos suelen reaccionar de manera diferente a la presión del gas sublimado. Además, el tamaño de estas partículas podría estar influenciado por procesos previos que ocurrieron mucho antes de que el objeto entrara en el sistema solar. Si el polvo ha sido procesado durante millones de años, es posible que haya sufrido ciclos de compactación, fracturas microscópicas y recubrimientos orgánicos que alteran su masa y su superficie. Otro aspecto relevante que emergió en esta etapa fue el análisis de las líneas espectrales, relacionadas con radicales y moléculas de vida corta, como el CN y el C2. En cometas locales, estas moléculas suelen aparecer en cantidades bien estudiadas que permiten comparaciones entre objetos. Sin embargo, en 3I Atlas, algunos de estos compuestos parecían presentar intensidades que fluctuaban más de lo esperado. Aunque no se trataba de cantidades imposibles, sí implicaban un comportamiento no estándar. Esto llevó a los investigadores a plantear la posibilidad de que la superficie del núcleo fuera una mezcla heterogénea con diferentes niveles de exposición acumulada, lo cual afecta la liberación de radicales cuando ciertos hielos subliman más rápido que otros. Este tipo de configuración heterogénea se ha observado en algunos cometas del sistema solar, pero no con una combinación tan extrema entre actividad de CO2 y señales de radicales orgánicos. En paralelo, los estudios de dinámica orbital confirmaban que su trayectoria continuaba, siendo consistente con un objeto interestelar genuino, lo cual descartaba cualquier posibilidad de que hubiera sido atraído previamente por el Sol o por planetas del sistema solar. Esto es esencial para interpretar sus propiedades, ya que permite asumir que su composición refleja un entorno químico completamente distinto al nuestro. Los especialistas argumentan que estudiar este objeto equivale a observar un fragmento físico de otro sistema estelar, un pedazo de historia cósmica desprendido de un lugar que solo podemos imaginar a través de modelos teóricos. Cada molécula presente en 3I Atlas es una pista sobre las condiciones de ese entorno, desde la temperatura del disco protoplanetario hasta la intensidad de la radiación local. Mientras la coma seguía expandiéndose, algunos instrumentos registraron señales débiles de posibles compuestos orgánicos más complejos, aunque aún no se habían confirmado de manera definitiva. Estos indicios han llevado a algunos equipos a planear análisis más profundos, ya que la detección confirmada de compuestos orgánicos avanzados en un objeto interestelar sería un paso enorme para la astrobiología. No se trata de sugerir vida ni procesos biológicos, sino de entender cómo las moléculas orgánicas pueden formarse y preservarse en entornos externos al sistema solar. Si 3I Atlas conserva material orgánico procesado durante millones de años, podría representar un ejemplo real de los ladrillos químicos que circulan por la galaxia. En este punto, la principal conclusión de los equipos es que este objeto está revelando una complejidad que supera lo anticipado. Su actividad, su química y su respuesta a la radiación solar lo posicionan como una pieza clave para entender la diversidad de cuerpos interestelares que podríamos encontrar en el futuro. Las diferencias radicales entre su comportamiento y el de los cometas locales no implican anomalía o peligro, implican diversidad y riqueza científica. Y conforme continúa su viaje alrededor del Sol, quedan muchas observaciones por analizar que podrían revelar aún más aspectos inesperados. Cuando 3I Atlas continuó desplazándose después del perihelio, los instrumentos dedicados al seguimiento espectral comenzaron a registrar un comportamiento que sorprendió incluso a los equipos más preparados. Los científicos esperaban que, tras el punto de máxima aproximación al Sol, la actividad del cometa interestelar mostrara una transición predecible, una disminución gradual en la intensidad de los gases volátiles y un cambio progresivo en la composición, observada conforme las capas más externas del núcleo fueran perdiendo material. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. En vez de mostrar una caída uniforme en la actividad, 3I Atlas presentó una variación irregular en la emisión de diferentes moléculas, como si algunas regiones del núcleo
estuvieran respondiendo de manera asincrónica a la pérdida de calor solar. Este patrón, lejos de ser un error instrumental, fue confirmado por varias estaciones de observación alrededor del mundo, lo que llevó a concluir que el núcleo posee una estructura interna más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Uno de los primeros indicios de esa complejidad interna fue la manera en que el CO2 seguía destacándose incluso en la fase posterior al perihelio. En cometas del sistema solar, el dióxido de carbono tiende a disminuir rápidamente una vez que se alejan del Sol, ya que las capas activas suelen agotarse y el hielo de agua recupera una posición dominante en la actividad residual. Pero en 3I Atlas, la intensidad del CO2 mantuvo un ritmo inusualmente alto, como si hubiera depósitos profundos que continuaban liberándose de manera sostenida. Esto implicaba que la distribución de volátiles dentro del núcleo no es homogénea. Más aún, sugería que parte del CO2 no se encontraba en capas superficiales, sino en regiones protegidas que solo se activaron cuando el calor del perihelio logró penetrar más profundamente de lo esperado. Este comportamiento reactivo tardío llevó a los especialistas a confrontar modelos que describen cómo el calor se propaga dentro de un núcleo cometario interestelar, y los resultados preliminares indicaban que la conductividad térmica del material de 3I Atlas podría ser distinta a la de los cometas locales. También durante esta fase, post-perihelio, se observaron cambios significativos en la distribución y el tamaño del polvo emitido. En lugar de mostrar una reducción lineal en la densidad de la coma, algunas regiones presentaban incrementos repentinos de actividad. Esto podría estar relacionado con fracturas internas inducidas por el estrés térmico. Cuando un objeto como 3I Atlas experimenta un calentamiento y enfriamiento tan rápido, las capas externas pueden expandirse y contraerse de forma desigual, generando tensiones que producen desprendimientos repentinos. Este mecanismo podría explicar por qué se detectaron episodios breves de aumento en la producción de polvo, incluso cuando el objeto ya se alejaba del Sol. Para los investigadores, estos episodios ofrecían una oportunidad extraordinaria, ya que cada fragmento expuesto representaba material posiblemente menos procesado, lo cual permitiría obtener señales más claras del interior. Las observaciones de polarización óptica también mostraron una transformación interesante después del perihelio. La profundidad del punto de polarización negativa disminuyó ligeramente, lo que podría indicar un cambio sutil en la composición o el tamaño de las partículas que dominaban la dispersión de la luz solar. Esto era esperable, ya que el polvo emitido en la fase de alejamiento podría provenir de capas menos expuestas a los rayos cósmicos galácticos, con propiedades más parecidas a las de granos recién liberados. Sin embargo, incluso con estos cambios, el comportamiento polarimétrico siguió siendo distinto al de los cometas del sistema solar, reforzando la idea de que el polvo interestelar posee características únicas que reflejan su historia química y energética fuera del sistema solar. La manera en que la luz se polarizaba en 3I Atlas seguía mostrando patrones que no podían explicarse solamente por la geometría de la coma o por variaciones en la producción de polvo, sino por una composición y estructura microfísica diferenciadas. Al mismo tiempo, los espectros de emisión de compuestos orgánicos continuaban mostrando irregularidades. En algunos momentos, la presencia de radicales como CN mostraba un leve incremento, lo cual desconcertó a varios analistas, porque normalmente estos compuestos disminuyen de forma estable tras el perihelio. Aunque aún no se han alcanzado conclusiones definitivas, una interpretación preliminar plantea que estos radicales podrían estar asociados a materiales orgánicos más complejos que se fragmentan al ser expuestos al calor interno liberado por la reorganización del núcleo. Esta hipótesis cobra fuerza únicamente por la naturaleza interestelar del objeto, ya que su recorrido prolongado por regiones densas de radiación galáctica puede haber favorecido la formación de estructuras moleculares poco comunes en cometas locales. Cada detección de estas moléculas agrega otra capa de evidencia a la idea de que 3I Atlas no solo es químicamente diferente, sino que podría contener una diversidad molecular mucho más amplia que la
observada en la mayoría de los cometas ligados al Sol. Durante esta etapa, los astrónomos también se concentraron en la evolución de la cola de iones. Normalmente, conforme un cometa se aleja del Sol, la cola iónica pierde intensidad rápidamente, debido a la disminución de la radiación ultravioleta que ioniza los gases. No obstante, en 3I Atlas, la cola iónica mostró variaciones que indicaban una ionización más persistente de lo que se vería en cometas comunes. Esto se podría deber a la presencia continua de moléculas altamente volátiles liberadas desde zonas profundas del núcleo que siguieron siendo arrastradas por el viento solar durante más tiempo del esperado. Este comportamiento también coincide con análisis iniciales que sugieren que parte de la estructura interna conserva reservas de materiales que se activan con retardos, lo cual prolonga la vida espectral de ciertas líneas de emisión. A nivel físico, el alejamiento del cometa también permitió estudiar la manera en que el núcleo pierde energía, lo cual es fundamental para estimar su estructura interna. Los modelos térmicos ajustados a los datos sugieren que el núcleo podría poseer una densidad inferior a la esperada, lo que indicaría una estructura altamente porosa con cámaras internas aisladas. Este tipo de configuración puede desarrollarse en objetos que han viajado durante tiempos extremadamente largos en entornos de baja presión y baja temperatura. Si estas cámaras internas contienen materiales no expuestos, entonces 3I Atlas podría estar revelando capas profundas que nunca interactuaron con el calor de una estrella hasta su paso por nuestro sistema. En conclusión, la fase post-perihelio de 3I Atlas no representó un simple descenso en la actividad. Fue un periodo de transformaciones reveladoras que ofreció una mirada más profunda a las capas internas del núcleo y a la forma en que un objeto interestelar reacciona al calor por primera vez después de millones de años. Los datos obtenidos en esta etapa no solo complementan lo aprendido antes del perihelio, sino que abren nuevas preguntas sobre la diversidad y evolución de los cuerpos interestelares. Mientras 3I Atlas continuaba avanzando por la parte externa del sistema solar, después de su paso más cercano al Sol, los científicos aprovecharon esta etapa para analizar con más detalle cómo la actividad residual del objeto revelaba aspectos internos que no habían podido observarse antes. Aunque la mayor parte de los cometas tiende a estabilizar su producción de gases al alejarse, 3I Atlas se comportó de un modo que no coincidía con esa tendencia. Los instrumentos siguieron registrando emisiones de dióxido de carbono en cantidades inesperadamente estables, lo que llevó a los investigadores a pensar que el calentamiento provocado por el perihelio había alcanzado zonas profundas del núcleo, activando materiales que nunca habían sublimado en millones de años. Esta liberación diferida permitía estudiar capas internas que, en otros cometas, rara vez se exponen sin fragmentación. Algo que capturó rápidamente la atención de los equipos fue la forma en que la intensidad del CO2 parecía correlacionarse con cambios en la superficie del núcleo. Los modelos térmicos ajustados sugieren que, cuando un cometa interestelar como este experimenta cambios bruscos de temperatura, el calor penetra en el núcleo de manera desigual, generando zonas de tensión que podrían causar grietas internas. Estas grietas, aunque pequeñas, pueden servir como canales por donde salen gases atrapados desde épocas muy remotas. En cometas locales, este fenómeno ocurre, pero los volátiles atrapados tienden a ser agua o monóxido de carbono. En 3I Atlas, sin embargo, la presencia de CO2 en regiones profundas implica condiciones de formación muy distintas, posiblemente más frías o con mayor disponibilidad de carbono en estado gasoso durante su origen. Las observaciones espectrales de la coma también mostraron comportamientos poco comunes. Conforme el objeto se alejaba del Sol, algunas líneas de emisión relacionadas con compuestos orgánicos volátiles se mantuvieron activas por más tiempo del esperado. Esto sorprendió a los especialistas porque normalmente, en esta fase, los compuestos orgánicos más complejos se fragmentan rápidamente. En 3I Atlas, la persistencia de estas señales sugiere que estos compuestos estaban siendo liberados recién desde capas que nunca habían sido expuestas al calor intenso. La idea de que el núcleo contiene bolsas químicas
aisladas desde el origen del objeto, ha ganado fuerza y refuerza la noción de que 3I Atlas es un reservorio químico extraordinariamente valioso para entender ambientes de formación fuera del sistema solar. La evolución del polvo también ofreció datos reveladores. Instrumentos sensibles registraron que, a pesar de la disminución general de actividad, la tasa de emisión de partículas grandes se redujo al mismo ritmo que las partículas finas. En cometas típicos, las partículas grandes suelen quedar rezagadas y dispersarse lentamente, mientras que la producción de partículas pequeñas decae más rápido. Sin embargo, en 3I Atlas, las partículas grandes continuaron apareciendo a tasas que indicaban desprendimientos abruptos desde la superficie del núcleo. Esto podría deberse al tipo de materiales que componen el polvo interestelar de este objeto, más compactos, más procesados por radiación y más resistentes a fracturas superficiales, pero susceptibles a desprenderse en forma de bloques, mayores cuando las tensiones internas superan ciertos límites. Además, los análisis de la reflectancia del polvo revelaron un cambio gradual hacia tonos menos rojos conforme el cometa se alejaba del Sol. Esto respalda la hipótesis de que el polvo liberado tras el perihelio proviene de capas menos irradiadas, más internas y menos procesadas por los rayos cósmicos galácticos. Aunque todavía seguía siendo polvo interestelar, su firma óptica era ligeramente distinta a la de la fase previa al perihelio, lo que implica que la estructura química de los granos no es homogénea a lo largo del núcleo. Esta diversidad interna convierte a 3I Atlas en una fuente única de información sobre cómo evoluciona el material sólido en un objeto expulsado de su sistema original y sometido a ciclos de radiación extremos a lo largo de millones de años. Otra área que mostró un comportamiento interesante fue la dinámica de la cola de Ión. Conforme la distancia solar aumentaba, la cola debería haberse hecho más tenue, pero los equipos detectaron fluctuaciones en la longitud y la intensidad de las emisiones ionizadas. La explicación preliminar es que la actividad sostenida de CO2 mantenía un flujo constante de moléculas que, al ser ionizadas por el viento solar, prolongaban la vida de la cola iónica más allá de lo que se observa en cometas locales. Esto llevó a algunos investigadores a plantear que los objetos interestelares podrían presentar estructuras de cola más persistentes, debido a sus composiciones dominadas por volátiles que reaccionan de manera distinta a los procesos de ionización. A nivel químico, uno de los descubrimientos más interesantes de esta fase fue la detección de ligeras variaciones en la relación entre ciertos radicales orgánicos. Aunque aún no existen conclusiones definitivas, algunos equipos sugieren que esto podría indicar la presencia de moléculas precursoras más complejas enterradas en capas intermedias del núcleo. En cometas del sistema solar, las moléculas orgánicas pueden sufrir procesos de degradación durante múltiples pasos alrededor del Sol, algo que no ocurre con un objeto interestelar como 3I Atlas, que probablemente está experimentando su primer calentamiento, significativo desde su formación. Esto abre la posibilidad de que algunas estructuras químicas en su interior se mantuvieran prácticamente intactas durante millones de años, lo cual ofrece una ventana única hacia condiciones químicas de regiones donde nunca se ha podido realizar observación directa. Los estudios de densidad y estructura interna también continuaron afinándose. Las simulaciones sugieren que el núcleo podría ser aún más poroso de lo que se pensaba inicialmente, con una matriz interna llena de cavidades interconectadas. Este tipo de estructura no es inusual en cometas, pero la profundidad y distribución de estas cavidades parecen diferir de las observadas en objetos locales. En particular, la capacidad del núcleo para retener calor por periodos prolongados. Después del perihelio implicaría una red interna de baja conductividad térmica, algo que coincide con materiales que han sido compactados lentamente a lo largo de millones de años, sin haber experimentado ciclos térmicos significativos antes de llegar al sistema solar. Finalmente, el comportamiento general del cometa en esta etapa reafirmó que su origen interestelar no es solo un dato orbital, es algo que define cada aspecto de su química, su actividad, su polvo y su evolución. La persistencia inusual del CO2
las señales ópticas dominadas por polvo envejecido por radiación galáctica, la aparición de compuestos orgánicos en fases tardías y la respuesta asimétrica al calentamiento solar forman un conjunto coherente que solo puede explicarse considerando su historia fuera del sistema solar. Cuando los equipos de investigación continuaron analizando los datos adquiridos después del perihelio, se hizo evidente que 3I Atlas no solo desafiaba las expectativas previas, sino que también obligaba a los científicos a comparar directamente su comportamiento con otros objetos interestelares. Aunque hasta ahora solo se han confirmado 3 cuerpos de este tipo, cada uno ha mostrado características radicalmente distintas. Oumuamua sorprendió por su falta de actividad cometaria tradicional y su forma elongada. Borisov mostró una actividad similar a la de un cometa del sistema solar, pero con niveles elevados de CO y un comportamiento óptico peculiar. Sin embargo, 3I Atlas parecía colocarse en un punto intermedio y, al mismo tiempo, completamente diferenciado. Su dominancia extrema de CO2 no tenía precedentes. Su polvo presentaba una estructura microfísica única y su actividad variaba de una forma que ningún modelo estándar había anticipado. Esta comparación entre los 3 objetos refuerza la idea de que los visitantes interestelares representan una diversidad mucho mayor de lo que se imaginaba hace apenas una década. Un punto que los científicos destacaron durante esta fase fue la manera en que 3I Atlas respondía a la disminución de la radiación solar. Normalmente, la superficie de un cometa se enfría rápidamente al alejarse del Sol, lo que reduce la sublimación de los volátiles más comunes. Sin embargo, las mediciones térmicas indicaron que algunas zonas del núcleo de 3I Atlas mantenían temperaturas elevadas durante más tiempo del esperado. Esto llevó a los especialistas a especular que ciertas cavidades internas podrían estar actuando como reservorios térmicos, donde el calor queda atrapado, liberándose de manera gradual. Esta retención prolongada de calor podría explicar por qué la actividad de CO2 seguía siendo detectable, incluso a distancias donde, en cometas típicos, ya habría desaparecido casi por completo. Además de esto, los patrones de emisión de gas mostraban una característica llamativa: pequeñas oscilaciones en la intensidad que ocurrían en intervalos irregulares. Este comportamiento podría estar indicando una rotación del núcleo, con variaciones en la actividad, dependiendo de qué regiones quedaban expuestas a la radiación o al enfriamiento. Aunque la rotación de un cometa no es un fenómeno inusual, la forma en que ésta parecía influir en la liberación de materiales sugería una estructura extremadamente heterogénea. Los expertos comenzaron a modelar escenarios donde el núcleo podría estar compuesto por sectores con historias térmicas completamente distintas, producto de millones de años de exposición desigual al ambiente interestelar. Este tipo de distribución interna puede ocurrir cuando un objeto pasa largos periodos sin interacción gravitatoria significativa, lo que evita que los procesos internos se homogeneicen. El polvo continuó siendo una de las claves más importantes para comprender la historia del objeto. Las mediciones de fotometría revelaron que la coma mostraba cambios sutiles en su densidad que parecían sincronizarse con periodos de emisión de partículas grandes. Estas partículas tenían propiedades ópticas distintas a las observadas antes del perihelio, lo que indica que provenían de regiones internas menos expuestas a la radiación galáctica. Los científicos consideran este hallazgo crucial porque implica que las capas internas del núcleo conservan características más primitivas que podrían reflejar condiciones del sistema estelar donde se formó. Que estas partículas surgieran después del perihelio sugiere que el calor liberado desde el interior seguía provocando fracturas en la superficie, un proceso que permitió el acceso a material fresco. Los espectros relacionados con compuestos orgánicos complejos también mostraron matices importantes en esta etapa, aunque no se detectaron moléculas de alta complejidad que pudieran dar pie a interpretaciones equivocadas. Sí aparecieron patrones que sugieren la presencia de cadenas orgánicas parcialmente formadas. Esto no implica actividad biológica ni nada similar, sino procesos puramente químicos que pueden ocurrir en granos de polvo, expuestos a radiación por tiempos extremadamente largos.
Estos procesos son de enorme interés para la astroquímica porque permiten comparar cómo evoluciona la materia orgánica en entornos distintos a los controlados por una estrella. En este sentido, cada molécula detectada en 3I Atlas representa una pista sobre la química del medio interestelar y sobre cómo se agregan materiales en discos protoplanetarios ajenos. Los científicos también aprovecharon esta etapa para refinar modelos dinámicos sobre cómo los objetos interestelares se desplazan a través de la galaxia. La trayectoria de 3I Atlas permitió evaluar cómo pequeñas perturbaciones durante su viaje podrían haber moldeado su estructura interna. Es probable que haya sufrido interacciones con nubes moleculares, regiones de radiación intensa o incluso choques suaves con partículas densas del espacio interestelar. Estas interacciones, aunque sutiles, pueden modificar gradualmente su superficie, compactar el polvo y transformar químicamente los hielos externos. La evidencia observada en 3I Atlas, hielos transformados, polvo compactado y actividad dominada por CO2, encaja con un objeto que no solo viajó durante millones de años, sino que también atravesó entornos físicamente diversos antes de llegar a nuestro sistema solar. Además, la comparación con Borisov reveló un contraste intrigante. Mientras que Borisov mostró una composición más parecida a cometas del sistema solar, 3I Atlas parecía ser mucho más extremo y más singular. Esto llevó a algunos especialistas a proponer que objetos como 3I Atlas podrían provenir de sistemas estelares con composiciones radicalmente diferentes a la del Sol. La abundancia de CO2 podría estar relacionada con discos jóvenes ricos en carbono, quizá formados en regiones de la galaxia con mayor densidad de elementos pesados o con condiciones más frías durante las primeras etapas de formación. Otro aspecto que atrajo la atención fue la forma inusual de la coma. Algunos registros visuales mostraron asimetrías que no coincidían con el comportamiento típico de un cometa, afectado por la presión del viento solar. Aunque no se detectó ninguna fragmentación evidente, la distribución del polvo sugería que la superficie del núcleo podría estar emitiendo material desde zonas específicas y no de manera uniforme. Este tipo de emisión direccional puede ocurrir cuando los jatos de gas escapan a través de grietas internas que canalizan la salida del material. En cometas locales, estos jatos suelen alinearse con regiones donde el hielo de agua o de CO está expuesto directamente. En 3I Atlas, en cambio, las direcciones no coincidían con las temperaturas superficiales, lo que sugiere que los jatos provenían de puntos internos activados de manera tardía. Por último, los científicos reflexionaron sobre qué podría significar todo esto para la comprensión de otros objetos interestelares futuros. Si 3I Atlas representa solo un tipo dentro de una amplia diversidad, entonces cada objeto que llegue ofrecerá características nuevas que ampliarán aún más la comprensión de cómo se forman los materiales sólidos en sistemas estelares distintos. La idea de que 3I Atlas es un ejemplo extremo no disminuye su valor. Al contrario, lo convierte en una pieza clave para mapear la complejidad de la galaxia a través de los viajeros que ocasionalmente cruzan nuestro camino. Mientras 3I Atlas continuaba alejándose lentamente de la región donde la radiación solar ejerce su influencia más fuerte, los equipos de análisis aprovecharon esta fase para comparar todos los datos recolectados antes, durante y después del perihelio. Esta comparación reveló un conjunto de patrones que, al ponerse uno junto a otro, mostraban una coherencia sorprendente en el comportamiento del objeto. Lo que inicialmente parecía un conjunto de anomalías aisladas, la abundancia extrema de CO2, la coloración rojiza del polvo, la polarización negativa profunda, la actividad desfasada y la persistencia de emisiones orgánicas, comenzó a mostrar una narrativa clara sobre la historia química y física de 3I Atlas. Cada dato reforzaba la idea de que se trata de un objeto formado en un ambiente totalmente diferente al del sistema solar, un entorno donde la composición del disco protoplanetario, la radiación local y los procesos de congelación dieron lugar a una estructura interna que no se parece a la de ningún cometa familiar. Uno de los elementos que más llamó la atención en esta etapa
Fue la forma en que los modelos de evolución térmica empezaron a alinearse con las observaciones reales. Los científicos habían estado ajustando las simulaciones para intentar reproducir el comportamiento del CO2 en diferentes profundidades, y los resultados sugerían que la distribución del dióxido de carbono dentro del núcleo podría ser el producto de un proceso de congelación extremadamente lento en un ambiente rico en carbono. Esto implicaría que 3I Atlas se formó en una región del disco protoplanetario, donde la temperatura era lo suficientemente baja como para permitir que el CO2 se acumulara como un componente principal, en vez de quedar relegado a capas superficiales. En cometas del sistema solar, el CO2 suele estar presente, pero en proporciones mucho menores, porque las temperaturas iniciales no permiten que se convierta en el hielo dominante. La composición de 3I Atlas desafía por completo ese patrón. Otro aspecto crucial fue la evolución del polvo. A medida que el objeto se seguía enfriando, las observaciones mostraron que el polvo emitido después del perihelio tenía una reflectancia ligeramente distinta a la del polvo observado en la fase de aproximación. Aunque este cambio era sutil, tenía profundas implicaciones. Significaba que las partículas emitidas en diferentes etapas provenían de capas internas con composiciones diferenciadas. En la fase de aproximación, el polvo estaba dominado por materiales muy procesados por la radiación galáctica, mientras que después del perihelio comenzaron a aparecer partículas con firmas ópticas más frescas, menos modificadas y más cercanas a la composición original del núcleo. Esta transición permitió a los equipos comparar directamente el polvo superficial, expuesto durante millones de años, con el polvo interno, preservado del ambiente interestelar. Esta oportunidad es extremadamente rara porque los cometas locales pierden sus capas primitivas tras repetidas visitas al Sol, algo que no ocurre con un objeto interestelar como 3I Atlas, que probablemente está experimentando su primer calentamiento significativo desde su formación. La dinámica del gas también reveló algo fascinante. Aunque la actividad general estaba disminuyendo, algunas líneas espectrales tardías mostraban picos puntuales que se repetían de manera irregular. Los investigadores sospechan que estos picos podrían estar relacionados con la rotación del núcleo, que expondría diferentes regiones a temperaturas variables incluso en la fase de alejamiento. Si ciertas cavidades internas actuaron como reservorios de volátiles atrapados, su liberación tardía podría producir emisiones intermitentes. Este tipo de comportamiento, aunque complejo, se ajusta a la estructura interna, porosa y heterogénea que las simulaciones comenzaron a describir. Además, refuerza la idea de que el núcleo está lejos de ser un bloque sólido y uniforme. Más bien parece un ensamblaje de materiales con historias físicas distintas, ensamblados en un entorno estelar, que pudo haber experimentado eventos de variabilidad en su juventud. La cola iónica también siguió proporcionando datos valiosos, aunque la mayoría de los cometas presenta una cola iónica que se desvanece rápidamente después del perihelio. En 3I Atlas esta estructura se mantuvo activa durante más tiempo del que los modelos predecían. Esto sugiere que los compuestos liberados seguían siendo ionizados por el viento solar debido a su composición y a la velocidad con la que se dispersaban en el espacio. El hecho de que esta cola se mantuviera durante tanto tiempo indica que, incluso en fases tardías, el cometa continuaba liberando volátiles que interactuaban con la radiación solar a una distancia donde normalmente ya no se observaría actividad significativa. Los científicos también dieron especial importancia a los datos relacionados con moléculas orgánicas simples. Aunque su presencia en cometas no es una sorpresa, lo que llamó la atención fue la persistencia de estas moléculas en 3I Atlas, incluso en condiciones de menor temperatura. Esto podría significar que el núcleo contiene materiales orgánicos que no han sido expuestos antes a altos niveles de calor y que están sublimando por primera vez. Estos compuestos podrían haber sido sintetizados en el disco protoplanetario, donde se formó el objeto, o podrían ser el producto de reacciones inducidas por rayos cósmicos en el medio interestelar. En cualquier caso, su presencia prolongada sugiere que 3I Atlas conserva moléculas que han sobrevivido
intactas durante tiempos extremadamente largos, lo cual convierte a este objeto en una cápsula del tiempo química sin precedentes. Otro punto clave fue el análisis de cómo la actividad de 3I Atlas comparaba con la de objetos locales, después del perihelio. La diferencia más notable es que, mientras los cometas del sistema solar muestran un patrón claro de disminución en su actividad, 3I Atlas mantenía un nivel sostenido de emisión química y de polvo, aunque con fluctuaciones. Esto llevó a los expertos a concluir que la composición interna está altamente estratificada, con materiales que responden de manera diferente a la energía térmica. Esta estratificación implica que el cometa podría haber experimentado procesos muy distintos de acumulación, posiblemente producto de un disco protoplanetario, con gradientes de temperatura más extremos o con proporciones químicas diferentes a las del sistema solar. En esta etapa, el consenso científico comenzó a formarse alrededor de una idea clara: 3I Atlas no solo es un cometa interestelar diferente por su composición, sino que también representa un tipo de objeto cuya estructura y evolución no están descritas por los modelos desarrollados para cuerpos del sistema solar. Esto implica que los modelos estándar no son suficientes para explicar su comportamiento y que será necesario desarrollar nuevas aproximaciones que tomen en cuenta la diversidad química y física de los cuerpos interestelares. Finalmente, los científicos estaban de acuerdo en que lo observado en esta fase no solo amplía el conocimiento sobre 3I Atlas, sino que también establece un precedente para la interpretación de futuros objetos interestelares. A medida que los telescopios de próxima generación entren en operación, se espera que más objetos de este tipo sean detectados. Cuando eso ocurra, los datos de 3I Atlas servirán como referencia fundamental para comprender qué tan diversa puede ser la química, la estructura y la actividad de los viajeros que cruzan nuestro sistema solar desde otros rincones de la galaxia. Conforme 3I Atlas seguía alejándose aún más del Sol, los equipos continuaron, refinando cada conjunto de datos disponibles para entender cómo la estructura interna del núcleo influía en la actividad tardía del objeto. En esta etapa, las observaciones mostraron que la disminución en la producción de gas no seguía el patrón uniforme acostumbrado en cometas locales. En muchos casos, cuando un cometa pasa el perihelio, su actividad decae, siguiendo una curva suave que refleja el agotamiento temporal de los volátiles más superficiales. Sin embargo, 3I Atlas mostraba una caída irregular, con intervalos de actividad que parecían encenderse de forma puntual, como si el núcleo liberara material atrapado en cámaras internas con retraso significativo. Este comportamiento reforzaba la idea de que el cometa tenía una estructura interna extremadamente compleja, posiblemente consolidada, en un entorno que nunca experimentó ciclos térmicos repetidos, como sí ocurre con los cometas del sistema solar. Una de las hipótesis que cobraba fuerza era que 3I Atlas podría contener capas de hielo que nunca habían sido expuestas a temperaturas altas desde su formación. La lógica detrás de esta teoría es simple. Si este objeto fue expulsado de su sistema estelar temprano y viajó durante millones o quizá miles de millones de años por el espacio interestelar, entonces es perfectamente posible que la mayor parte de su interior haya permanecido congelada a temperaturas extremadamente bajas desde su origen. Esta condición preservada explica por qué los compuestos liberados durante la etapa posterior al perihelio incluían moléculas relativamente frágiles que en cometas locales se degradan mucho antes. El hecho de que estas moléculas aparecieran tardíamente en 3I Atlas indica que las capas internas recién estaban experimentando calor significativo por primera vez en su historia. Los equipos también notaron algo peculiar en los análisis espectrales relacionados con la distribución de temperaturas superficiales. Algunos sectores del núcleo parecían mantener temperaturas más elevadas de lo esperado, incluso cuando el cometa ya estaba lo suficientemente lejos del Sol como para haber regresado a un régimen térmico estable. Este fenómeno podría explicarse por la conductividad baja del material interno. Si el núcleo es extremadamente poroso y con cavidades llenas de volátiles,
entonces el calor puede quedar atrapado en ciertas regiones por largos periodos. Esto no solo prolonga la sublimación de gases internos, sino que también modifica la presión interna, lo cual puede llevar a fracturas adicionales que permitan la salida de material fresco. La persistencia del CO2 continuó siendo uno de los aspectos más llamativos. A estas alturas, en un cometa típico, el CO2 debería haber disminuido considerablemente. Sin embargo, 3I Atlas mantenía niveles detectables que sugerían que su distribución interna de volátiles no seguía ningún modelo conocido para cometas del sistema solar. Esta diferencia no se interpretó como una anomalía, sino como evidencia contundente de que la química en discos protoplanetarios de otros sistemas estelares puede ser radicalmente distinta. De hecho, los especialistas comenzaron a especular que 3I Atlas pudo haberse formado en un entorno donde la proporción entre agua y dióxido de carbono era mucho más baja, permitiendo que el CO2 se congelara en cantidades masivas y quedara atrapado profundamente en la estructura del núcleo. Los estudios de dinámica del polvo también aportaron datos únicos. Algunos instrumentos detectaron que las partículas emitidas a gran distancia del Sol seguían mostrando características ópticas inusuales. A diferencia del polvo típico de cometas locales, que tiende a tener estructuras porosas y tonos moderadamente rojizos, el polvo de 3I Atlas se mantenía más oscuro, más compacto y menos reflectante. Esto reforzaba la idea de que el polvo interestelar, sometido a millones de años de radiación cósmica, adquiere propiedades físicas que no se encuentran en materiales del sistema solar. Estos granos compactados, posiblemente recubiertos por capas orgánicas oscuras, responden de manera distinta a la luz solar, generando patrones de dispersión y polarización que continúan intrigando a los investigadores. La cola iónica, que debería haberse disipado gradualmente, mostró comportamientos irregulares muy particulares. Hubo momentos en que la cola parecía intensificarse brevemente, algo que no coincide con los modelos convencionales. Los investigadores atribuyeron esta variación a la persistencia del CO2 y a la liberación de gases desde cavidades profundas del núcleo. Cuando estos gases son ionizados por el viento solar, generan estructuras prolongadas que pueden aparecer, incluso cuando el objeto ya está alejándose del Sol. Esta observación es fundamental porque demuestra que la actividad de un objeto interestelar puede prolongarse mucho más que la de un cometa local, dependiendo de su composición interna y de su historia térmica previa. El análisis de moléculas orgánicas simples también continuó arrojando resultados interesantes. Aunque no se detectaron moléculas complejas, la presencia sostenida de radicales como CN y señales asociadas a cadenas orgánicas cortas sugieren que el cometa contiene un inventario químico rico en precursores orgánicos. Esto no implica nada relacionado con vida, sino con la química propia de ambientes densos y fríos, donde los materiales se agregan bajo condiciones que no se replican en el sistema solar actual. La persistencia de estas moléculas indica que están siendo liberadas desde capas donde estuvieron protegidas de la degradación durante tiempos extremadamente largos. Las comparaciones con cometas locales siguieron siendo un punto clave en esta etapa. Por ejemplo, en cometas del sistema solar, se observa un patrón claro en la relación entre la producción de polvo y la de gas, especialmente cuando se trata de la sublimación de agua. En 3I Atlas, esta relación no se cumplía. Había momentos en que la cantidad de polvo emitido no correspondía con la cantidad de gas detectado, lo cual sugiere que los procesos que gobiernan la actividad del cometa son diferentes a los de los objetos que orbitan el Sol desde su formación. Esta discrepancia llevó a los especialistas a plantear modelos alternativos en los que la estructura interna del núcleo juegue un papel más determinante que la radiación solar en la dinámica general del objeto. Otro punto que reforzó esta conclusión fue la detección de variaciones leves en el espectro térmico del cometa mientras seguía enfriándose. Algunos instrumentos detectaron que ciertas regiones del núcleo no perdían calor al ritmo esperado. Esta retención térmica es consistente con la presencia de cavidades internas llenas de volátiles, lo que implica que el núcleo podría estar formado por un entramado de hielo,
mezclado con polvo de baja conductividad térmica. Este tipo de estructura podría haber surgido en un ambiente donde los procesos de consolidación del material fueron lentos y donde las temperaturas perpetuamente bajas impidieron que los hielos se redistribuyeran o se compactaran de la manera estándar. En esta etapa del estudio, el consenso general entre los científicos era que 3I Atlas no solo aportaba datos nuevos, sino que también estaba estableciendo un punto de referencia sobre cómo interpretar la actividad tardía de un objeto interestelar, cada detección de gases residuales, cada variación en la cola iónica y cada cambio en la reflectancia del polvo. Representaba una pieza esencial para comprender cómo un objeto formado fuera del sistema solar responde a la radiación de una estrella por primera vez. Conforme 3I Atlas avanzaba por una región donde la influencia del Sol comenzaba a perder fuerza, los investigadores aprovecharon este periodo para analizar con mayor profundidad las variaciones finales en su actividad. Aunque el objeto ya había dejado atrás el perihelio hacía un tiempo, los instrumentos seguían registrando señales químicas suficientemente intensas como para permitir comparaciones precisas entre las fases previas y posteriores del acercamiento solar. Esta etapa es especialmente valiosa para los científicos porque revela cómo un objeto interestelar responde no solo al calentamiento súbito que sufre al acercarse al Sol, sino también al proceso de enfriamiento gradual que ocurre cuando vuelve a la oscuridad del espacio profundo. En cometas del sistema solar, la pérdida de actividad suele seguir patrones bien estudiados, pero 3I Atlas, como ya ha demostrado en todas las fases de su trayectoria, volvió a comportarse de una manera que no coincide del todo con esos modelos. Uno de los primeros elementos que llamó la atención durante esta etapa fue que la emisión del CO2 persistía más tiempo del esperado. A pesar de la disminución natural en la energía solar incidente, algunos picos de actividad seguían apareciendo de forma intermitente. Esto reforzaba la idea de que la estructura interna del núcleo contenía depósitos profundos de dióxido de carbono, atrapado en cavidades aisladas que recién estaban experimentando cambios por el calor, absorbido durante el perihelio. Las simulaciones térmicas ajustadas con los nuevos datos sugirieron que la propagación del calor dentro del núcleo ocurría de manera muy lenta, posiblemente debido a una combinación de material altamente poroso y regiones internamente compactadas que actuaban como barreras térmicas. Este tipo de estructura interna permite que las capas profundas tarden semanas o incluso meses en liberar su contenido, lo cual se refleja en la prolongación de la actividad. Detectada a distancia considerable del Sol, el polvo también siguió proporcionando información relevante. La reflectancia de las partículas emitidas mostraba variaciones que indicaban que tanto material superficial como material interno estaban dejando el núcleo durante esta fase tardía. Las partículas más internas, liberadas lentamente debido al calentamiento diferido, mostraban colores ligeramente menos rojizos que las partículas altamente irradiadas observadas en etapas anteriores. Esto se interpretó como una señal clara de que el objeto había comenzado a revelar su composición más primitiva. En cualquier cometa del sistema solar, este tipo de análisis es extremadamente difícil porque los múltiples pasos alrededor del Sol degradan y procesan las capas superficiales del núcleo, borrando rastros de su composición original. Con 3I Atlas, en cambio, la falta de ciclos térmicos previos permitió acceder a un material mucho más representativo de su origen. Durante este periodo, también se registraron datos importantes relacionados con la densidad y la velocidad del gas expulsado. Aunque la producción general estaba disminuyendo, algunos episodios mostraban variaciones abruptas que parecían coincidir con posibles fracturas internas. Cuando un núcleo experimenta tensiones desiguales debido al calentamiento, es común que ciertas zonas colapsen o se fracturen liberando gas atrapado. En el caso de 3I Atlas, estas fracturas parecían ocurrir de manera menos predecible de lo que se observa en cometas locales. Los investigadores creen que esto podría deberse a la distribución heterogénea de los volátiles y a la composición altamente diferenciada de las capas internas del objeto. Además, la actividad localizada de CO2 en zonas específicas sugiere que la estructura del núcleo
no sigue los patrones típicos de estratificación vertical, sino que podría ser una mezcla compleja de hielos y polvo, ensamblada en condiciones muy diferentes a las del sistema solar. Los radicales orgánicos simples también mostraron comportamientos particulares. Aunque sus señales disminuían en general, algunos compuestos seguían apareciendo durante cortos intervalos. Esto podría estar relacionado con la liberación de cadenas orgánicas parcialmente procesadas, atrapadas en el hielo profundo. Este hallazgo tiene implicaciones importantes para la astroquímica, ya que sugiere que ciertos compuestos pueden sobrevivir largos periodos en el espacio interestelar, sin degradarse completamente, incluso cuando están expuestos a radiación cósmica durante millones de años. Los científicos destacan que, aunque la presencia de estas moléculas no tiene ninguna relación con procesos biológicos, sí representa una oportunidad única para estudiar cómo se comportan los precursores orgánicos en ambientes fríos y oscuros, alejados de estrellas activas. La dinámica del polvo en la cola también presentó cambios interesantes. A medida que el cometa se alejaba, la presión del viento solar disminuía, pero algunas corrientes de polvo parecían mantenerse más definidas de lo normal. Esto sugiere que las partículas emitidas tenían propiedades eléctricas o físicas que les permitían interactuar con el viento solar de manera prolongada. También se observó que la distribución del polvo en la cola no se dispersaba tan rápidamente como la de cometas locales, lo que refuerza la idea de que las partículas de 3I Atlas son más densas, más compactas y posiblemente recubiertas con materiales orgánicos resistentes que alteran su respuesta a la radiación. Otro punto importante fue la estimación de la pérdida de masa. Aunque aún se están refinando las cifras, los datos preliminares indicaron que la cantidad de material expulsado por 3I Atlas fue menor a la esperada, considerando la actividad inusual del CO2. Esto implica que, a pesar de su actividad prolongada, el núcleo pudo haber conservado más masa de lo anticipado. Si este dato se confirma, será crucial para determinar si la estructura del núcleo está compuesta por materiales con mayor cohesión interna o si simplemente los volátiles más activos se concentran en depósitos profundos y no en la superficie. La interpretación de todo esto llevó a los científicos a una conclusión importante. La evolución tardía de 3I Atlas no se puede describir con los modelos estándar de comportamiento cometario. Esto no solo resalta su origen interestelar, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre cómo los discos protoplanetarios de otros sistemas estelares producen cuerpos sólidos con propiedades tan distintas a las de los cometas solares. La abundancia extrema de CO2, la persistencia de compuestos orgánicos simples, la heterogeneidad térmica y la diversidad en el polvo no pueden explicarse si se asume una estructura interna similar a la de los cometas del sistema solar. Finalmente, esta fase tardía reveló algo crucial. 3I Atlas no solo aporta información sobre su composición interna, sino también sobre la historia física del medio interestelar por el que viajó. Cada molécula liberada en esta etapa representa una oportunidad para aprender cómo funcionan los procesos químicos y térmicos en regiones donde nunca se ha podido observar directamente. Y conforme el objeto continúa alejándose, sigue actuando como un archivo viviente de un entorno completamente ajeno al nuestro. Mientras 3I Atlas continuaba su avance hacia regiones cada vez más frías y oscuras del sistema solar exterior, los investigadores aprovecharon esta fase crucial para integrar todos los datos recogidos durante meses de observación continua. En esta etapa, el objeto ya estaba lo suficientemente lejos del Sol como para que la mayor parte de la actividad superficial disminuyera, pero aún lo bastante cerca como para que los instrumentos pudieran captar señales débiles pero valiosas de su composición y comportamiento. Esta transición entre un cometa activo y un cuerpo en estado de reposo térmico se volvió especialmente interesante porque permitió analizar cómo se estabiliza un objeto interestelar después de ser expuesto, quizá por primera vez en millones de años, al calor intenso de una estrella. Una de las áreas más estudiadas durante esta fase fue la evolución del polvo remanente en la coma. Aunque la densidad del polvo disminuía conforme la actividad decaía, las propiedades ópticas de las partículas seguían mostrando patrones.
reveladores sobre la estructura interna del núcleo. Algunas partículas presentaban tonos menos rojizos que en etapas anteriores, lo cual sugiere que provenían de capas profundas no expuestas al ambiente interestelar durante largos periodos. Por el contrario, otras partículas mantenían la coloración intensa, característica del material que ha sido procesado por radiación galáctica. Esta mezcla simultánea de partículas superficiales e internas permitió obtener una radiografía más detallada del cometa, revelando una estructura interna compuesta por múltiples niveles químicos y físicos que evolucionaron en momentos diferentes de su historia. Los modelos comparativos con cometas del sistema solar indicaron que esta dualidad en el polvo es extremadamente rara. En los cometas locales, el polvo superficial está dominado por materiales que ya han pasado múltiples ciclos térmicos. En cada aproximación al Sol, se subliman las capas externas y exponen capas nuevas, que luego también serán procesadas. En 3I Atlas no existe ese historial de ciclos. Por eso, su superficie y el material expuesto después del perihelio representan dos momentos diferentes de su historia. La superficie muestra millones de años de exposición interestelar, mientras que el interior conserva un registro químico de su formación casi intacto. Este contraste convierte al objeto en una oportunidad única para estudiar cómo la radiación galáctica modifica el material sólido y cómo el interior de un cuerpo interestelar permanece sin alteraciones desde su origen. Otro aspecto que capturó la atención de los científicos durante esta fase fue la persistencia de emisiones débiles de ciertos compuestos orgánicos simples. Aunque la mayoría de estas señales estaban disminuyendo, algunas continuaban apareciendo en patrones irregulares. Este comportamiento sugiere que el calor absorbido durante el perihelio seguía propagándose lentamente a través del núcleo, activando pequeñas bolsas de material orgánico atrapado en cavidades internas. Estas regiones profundas, que nunca habían sido calentadas antes, empezaron a liberar compuestos orgánicos en cantidades muy pequeñas pero detectables. La liberación tardía de estos compuestos es particularmente importante para la astroquímica, ya que indica que el hielo profundo de un objeto interestelar puede conservar moléculas durante tiempos tan largos que desafían los modelos sobre la estabilidad química en regiones frías del espacio. Los investigadores también utilizaron esta fase para analizar cómo la actividad del CO2 finalmente comenzaba a estabilizarse. Aunque este compuesto dominó las emisiones del cometa durante toda su aproximación y parte del alejamiento, los niveles comenzaron a ajustarse a lo esperado a distancias mayores. Esta disminución, aunque tardía, ayudó a calibrar modelos que describen cómo se comporta el dióxido de carbono, atrapado en núcleos extremadamente porosos. Sin embargo, a pesar de la disminución, su presencia durante tanto tiempo dejó claro que la distribución del CO2 en 3I Atlas no sigue la estructura simple de capas verticales, observada en cometas locales. Todo apunta a que este objeto tiene una mezcla interna de hielo de dióxido de carbono profundamente integrada en la matriz del núcleo, una característica que solo puede explicarse si el objeto se formó en un ambiente distinto, con abundancia de carbono en condiciones extremadamente frías. En esta etapa también se estudiaron variaciones en la cola residual del cometa. Aunque gran parte de la cola iónica se había disipado, algunos rastros débiles seguían apareciendo en ciertas longitudes de onda. Esto indica que volátiles residuales aún interactuaban con el viento solar. La persistencia de esta interacción refuerza la visión de que el objeto no solo es rico en CO2, sino que también contiene otros compuestos con tasas de sublimación muy bajas, capaces de mantenerse activos incluso en condiciones de baja radiación. Este tipo de comportamiento no es típico en cometas del sistema solar, cuyos volátiles principales se agotan más rápido al alejarse del Sol. Otro punto crucial en esta etapa fue el análisis detallado del brillo superficial del núcleo. Aunque la resolución no permite observar directamente la superficie del cometa, los cambios en el brillo general ofrecen pistas sobre la posible redistribución de materiales después de la actividad intensa. Los modelos sugieren que parte del material expulsado podría haber vuelto a depositarse en la superficie, generando una capa de retorno
compuesta por polvo interno recién expuesto. Este fenómeno, aunque también ocurre en cometas solares, adquiere un significado especial en objetos interestelares porque ese material interno refleja de manera más directa las condiciones del entorno donde el objeto se formó. Durante esta fase, los científicos también aprovecharon para estudiar cómo la estructura interna podría haberse modificado durante el paso por el sistema solar. Aunque no se detectaron signos de fragmentación, la actividad prolongada y la pérdida de masa, aunque moderada, probablemente alteraron algunas cavidades internas. Si bien estas modificaciones no cambian la estructura general del objeto, probablemente generaron nuevas rutas internas para volátiles residuales, lo que explica parte de la actividad tardía observada. Estos cambios internos podrían servir como referencia para estudiar cómo los objetos interestelares pierden masa o evolucionan estructuralmente cuando pasan por un sistema estelar. En resumen, la fase lejana del viaje de 3I Atlas permitió resolver algunas incógnitas, pero también abrió nuevas preguntas sobre la diversidad de objetos interestelares. La persistencia del CO2, la liberación tardía de compuestos orgánicos, la mezcla de polvo superficial e interno y las variaciones en la actividad gaseosa indican que la estructura interna del objeto es mucho más compleja de lo que se pensaba. Esta etapa demostró que incluso cuando la actividad disminuye, un objeto interestelar sigue siendo una fuente continua de información, valiosa sobre su origen y su historia. Cuando 3I Atlas alcanzó la distancia en la que prácticamente dejó de mostrar actividad detectable, los científicos se encontraron frente a una oportunidad excepcional: analizar un objeto interestelar, casi en estado de reposo, después de haber experimentado su primer acercamiento significativo a una estrella en millones de años. Esta etapa final del estudio no solo permitió observar cómo se estabilizaba el cometa tras el calentamiento solar, sino también inferir cómo podría comportarse en el futuro mientras abandona lentamente la región dominada por la gravedad del Sol. A diferencia de los cometas del sistema solar, que vuelven una y otra vez, 3I Atlas no regresará. Esto significa que todo lo aprendido en este tránsito único representa la única ventana disponible para estudiar su comportamiento en todas las fases posibles. Uno de los primeros aspectos que los investigadores examinaron durante esta etapa fue la disipación total de la coma. Al principio, incluso a grandes distancias, se detectaban rastros débiles de polvo y gas, pero con el tiempo la emisión terminó cayendo por debajo de los umbrales observables. Esta desaparición completa de la actividad proporcionó una referencia para ajustar modelos sobre la conductividad térmica del núcleo. Las simulaciones compararon el tiempo transcurrido desde el perihelio con el momento exacto en que cesó la actividad detectable. Los resultados sugieren que la estructura interna del cometa retuvo calor por un periodo mayor de lo esperado, una propiedad directamente asociada a su porosidad extrema y a la presencia de cavidades llenas de volátiles que tardaron semanas en estabilizarse. Al disiparse finalmente la actividad, quedó claro que el núcleo posee una baja conductividad térmica, algo consistente con un objeto que pasó su existencia en un ambiente frío y en relativo aislamiento. Otro punto clave en esta etapa final fue el análisis del brillo residual del núcleo. Aunque la coma ya no estaba presente, el núcleo seguía reflejando luz solar, y esa reflectancia permitió estimar algunas propiedades superficiales que no habían sido posibles de calcular mientras la coma estaba activa. Los modelos indicaron que el albedo del objeto era extremadamente bajo, lo cual coincide con la hipótesis de que su superficie está recubierta por una mezcla de materiales orgánicos complejos y polvo oscuro, procesado durante largos periodos por la radiación galáctica. Este tipo de recubrimiento, también observado en algunos objetos transneptunianos, se vuelve aún más oscuro en cuerpos interestelares, debido a que su superficie nunca ha sido renovada por actividad cíclica como ocurre en los cometas del sistema solar. Esto confirma que la superficie de 3I Atlas es una de las más antiguas y químicamente modificadas que se han estudiado desde la Tierra. Mientras tanto, los análisis químicos finales aprovecharon cada rastro espectral residual para identificar
posibles moléculas de sublimación extremadamente lenta. Aunque la actividad gaseosa era casi imperceptible, los instrumentos más sensibles lograron identificar señales marginales, asociadas a compuestos muy volátiles, posiblemente restos de moléculas, atrapadas en capas internas, que se liberaron a ritmos minúsculos. Estas detecciones casi al límite representan un valor científico enorme, ya que indican que incluso en condiciones de baja radiación, algunos compuestos pueden seguir migrando lentamente hacia la superficie. Este tipo de comportamiento ha sido observado en algunos asteroides, ricos en hielos del sistema solar exterior, pero nunca se había documentado con claridad en un objeto interestelar. La detección sugiere que la estructura interna de 3I Atlas puede ser tan fría y tan inerte que permite la preservación de volátiles durante escalas de tiempo que superan cualquier ciclo térmico conocido en cuerpos locales. Los científicos también comenzaron a proyectar modelos sobre la trayectoria futura del objeto, aunque ya sabían que nunca volvería al sistema solar. Fue importante calcular cómo su leve pérdida de masa podría alterar marginalmente su trayectoria hiperbólica. Estos ajustes, aunque sutiles, ayudan a entender cómo los objetos interestelares pueden cambiar su curso después de interacciones breves con estrellas o regiones de alta radiación. En el caso de 3I Atlas, los cálculos indican que su estructura interna no se vio suficientemente perturbada como para modificar significativamente su camino. Esto implica que el paso por nuestro sistema solar fue lo bastante suave como para no causar fragmentación ni pérdidas de masa masivas, lo cual también confirma la cohesión general del núcleo. En esta etapa se discutió mucho sobre la relevancia científica del objeto. Más allá de la composición exótica y la actividad inusual, 3I Atlas representa una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo se forman y cómo evolucionan los cuerpos sólidos en sistemas estelares completamente ajenos al nuestro. Su riqueza en CO2, su polvo altamente procesado, su combinación de materiales internos frescos y externos envejecidos, y su actividad prolongada forman un conjunto coherente de propiedades que expanden la definición misma de lo que puede ser un cometa interestelar. Investigadores de múltiples instituciones coinciden en que este objeto podría convertirse en una referencia obligatoria para todos los cuerpos interestelares detectados en el futuro, no solo por lo que reveló, sino por lo que obliga a reinterpretar sobre nuestra comprensión del medio galáctico. Además, el objeto ha demostrado que los modelos utilizados para comprender los cometas del sistema solar deben ajustarse cuando se trata de visitantes interestelares. El comportamiento del CO2, la persistencia de compuestos orgánicos simples y la dinámica del polvo indican que la química y la física de estos objetos no pueden explicarse con los mismos marcos teóricos. Esta constatación marca el inicio de una nueva etapa en la astronomía moderna, donde se espera que cada visitante interestelar aporte piezas adicionales a un rompecabezas que apenas comenzamos a armar. Finalmente, esta última fase del estudio dejó un mensaje claro entre los científicos. 3I Atlas no solo es un archivo físico de otro sistema estelar, sino también una evidencia directa de la diversidad extrema que existe en la formación de cuerpos sólidos en la galaxia. Cada molécula liberada, cada grano de polvo eyectado y cada señal térmica detectada representa un fragmento antiguo de un lugar que jamás podremos observar directamente. Su paso por el sistema solar fue breve, pero suficiente para transformar nuestra comprensión sobre los viajeros interestelares y sobre las condiciones físicas y químicas que moldean la materia más allá de nuestro vecindario cósmico.